Bueno, muy buenas tardes tengan todos los de este grupo. En esta ocasión vamos a tener un debate. Va a ser la Trinidad y los padres de la Iglesia es el tema que va a llevar este debate. Los debatientes van a ser tocayos, José Cárcamo por un lado, de la Iglesia Bautista Protestante, y José Galileo de la Organización Cristiana de los Testigos de Jehová. Bien, cada caballero tendrá un minuto de presentación, 15 minutos de exposición, después otros 10 minutos de exposición, después 10 minutos de refutación y después 5 minutos de contrarrefutación. En esta ocasión no va a haber preguntas, simplemente va a haber exposición y refutación. Bien, sin más que decir, comencemos con la presentación del caballero José Cárcamo. Adelante, José, tienes un minuto para tu presentación. Bueno, yo soy José Cárcamo. Vamos a tratar en este tema un tema que se fundamenta en la Biblia y la historia. Vamos a ver y vamos a demostrar que en Nicea no se inventó nada de Trinidad, sino que se reafirmó lo que creían los antiguos. Entonces vamos a ver algunas declaraciones de los antiguos antenicenos las afirmaciones sobre la deidad, preexistencia del Hijo, la naturaleza del Hijo, y que del Padre deriva tanto el Hijo y el Espíritu Santo también. Y a la luz de esos declaraciones de los antiguos, se va a cotejar con las escrituras. O sea, que va a ser tanto Biblia, escritura canónica e historia. Bien, gracias, caballero José Cárcamo, por tus palabras de presentación. Ahora, José Galileo, tiene usted un minuto para su presentación. Adelante, por favor. Bueno, hola a todos, soy José Galileo y pues estoy aquí presente para compartir un diálogo, ¿cierto? Un debate amistoso con el señor José Cárcamo acerca del tema de la Trinidad, de cómo se originó esta creencia a lo largo de los escritos patrísticos, sobre todo de los siglos II y III. También vamos a hablar un poquito de lo que dice la Biblia, pero básicamente el tema central del debate consiste en ver cómo se formó esta doctrina de la Trinidad en estos siglos. Bien, gracias, Galileo, por tus palabras de presentación. Ahora nuevamente les recuerdo las reglas de este debate. Es evitar el ad hominem, es decir, el ataque personal. Se ataca el argumento, no se ataca a la persona. Recuerden mandar audios de 3 minutos para poder llevar una cuenta precisa del tiempo y no equivocarnos en el tiempo. En esta ocasión, nuevamente le cedo la palabra al caballero José Cárcamo. Tiene usted sus primeros 15 minutos de exposición en cuanto a este tema. Adelante, por favor. Bueno, en este debate vamos a hablar sobre la historia y la Biblia. Vamos a hablar sobre los antenicenos. ¿Qué creían los antenicenos sobre la Trinidad? Vamos a decir que alguna doctrina trinitaria afirman que la Trinidad se inventó en Nicea en el siglo IV. Y los peor nos dicen que los antiguos sacaron la doctrina trinitaria de la filosofía pagana griega. Pero, ¿qué dice la evidencia histórica y bíblica? Iremos a la Biblia, a la historia, para demostrar que antes de Nicea se enseñaba la Trinidad. Iremos a la Biblia para demostrar que la doctrina trinitaria está fundada en la misma Biblia. Iremos a la literatura de los primeros 300 años del cristianismo, cotejándolo con las escrituras, y demostraremos que los antiguos se basaban en la enseñanza de la Biblia para enseñar la doctrina trinitaria. Debemos hacer mención de que los antiguos hablaban más de la persona del Hijo que el Espíritu Santo, pero aún así hablaban de 3 elementos que conformaban al Dios vivo. Primero, el Hijo es eterno, no es parte de la creación. Por ejemplo, Justino Mártir dice que afirmamos que el Verbo de Dios
fue engendrado de Dios de un modo singular y distinto a la creación. Eso lo dice Apología 1.22. Eusebio de Cesarea dice, antes de toda la creación y de toda la producción de lo visible e invisible, él era el primero y el único engendrado de Dios. Historia Eclesiástica, libro 1.2. Justino Mártir dice, el logo es antes de todas las cosas. Diálogo con Trifón 62. La carta de Ogneto dice, este verbo que es eterno, el que hoy es contado como hijo. Carta de Ogneto 11. Origen de Alejandría nos dice que el que diga que el hijo tuvo un principio es un impío. Tratado del principio, libro 1, 2, 3. También dice Origen de Alejandría que el que diga que el hijo fue creado antes de la nada es un hereje. Tratado de los Principios, libro 4, 228. También dice Orígenes de que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están por encima de todo tiempo, sobre todos los siglos y sobre la eternidad, mientras que la creación está medida por el tiempo. Esto lo dice el Tratado de los Principios, libro 4, 20-30. Vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a cotejarlo. La Biblia dice que el Hijo es ante las cosas creadas, como dice Colosenses 1:15, que el Hijo viene del Olán o el tiempo eterno. La Biblia dice, y sus orígenes son desde el tiempo de lo antiguo, de los días de la eternidad. Miqueas 5:2, la Biblia de las Américas. La palabra por origen, la palabra hebrea, Moshah, significa salido, o sea, que el Mesías viene de Olán, palabra que significa eternamente, eternidad, eterno, largo, sempiterno. Por ejemplo, a Dios se le llama el Elohim, Olán, o el Dios eterno, en Génesis 21:33. Así el Hijo es ante el tiempo, es atemporal, pero ahí le dice que por medio del Hijo se creó el tiempo, o el Ayonas en Hebreo 1:2. La palabra para Ayonas significa siglo, épocas y edades, lo cual significa que el Hijo es eterno ante toda creación visible e invisible, como dice Colosenses 1:16-17, que no tuvo principio ni fin de día, como dice Hebreos 7:3. Estaba en la eternidad junto al Padre, como dice Juan 17:5. Pues solo Dios habita en la eternidad, como dice Isaías 57:15. Y solo Dios era ante todo lo que hubiera, antes que hubiera día, como dice Isaías 43:13. Así que el Hijo existía antes del mundo, como nos dice Juan 17:5, antes de los hombres, como dice Juan 8:56-59. Y antes del tiempo, como dice Miqueas 5:2, Hebreo 1:2 y Hebreo 11:3. Teniendo la misma naturaleza increada del Padre, al ser el Dios unigénito o el único generado del Padre, como dice Juan 1:18 en la Biblia de las Américas, o el texto crístico moderno, que existía antes del principio de las cosas. La Biblia dice, en el principio existía el verbo. Existía el verbo, era una forma continua antes de todas las cosas, o el tiempo, como dice Colosenses 1:17. Eusebio de Cesarea en su libro de Historia Eclesiástica dice que el Hijo tiene la misma deidad del Padre, como dice Historia Eclesiástica, Historia de la Iglesia, libro 1:1. Origen de Alejandría dice, todas las cosas han sido hechas, excepto la naturaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eusebio de Cesarea dice que el persistente verbo de Dios posee su ser ante todas las cosas, ante todas las edades y adorado como Dios. Historia Eclesiástica, libro 1:13. Como podemos ver, los antiguos antenicenos creían que la Trinidad es eterna, que el Verbo, el Hijo de Dios, es eterno ante toda la creación, que no tuvo un principio y que tiene la misma naturaleza increada del Padre. Ahora preguntamos, ¿a quiénes adoraban los cristianos antenicenos? Justino Mártir dijo, solo Dios debe ser adorado, como dice en 1 Apología 16. También dice Justino Mártir que adora al Creador, que en segundo lugar adora al Hijo y en tercer lugar adora al Espíritu Santo, al Espíritu profético, al Espíritu Santo, como dice 1 Apología 13. Así que para Justino Mártir está claro que adora a un solo Dios, pero conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice 1 Apología 16 y 1 Apología 13, que el Hijo debe ser adorado, como dice el diálogo con Trifón 68. Irineo de León, que fue discípulo directo del apóstol Juan, dice, por tanto, el que era adorado por los profetas como Dios vivo, este es el Dios vivo y su verbo. Por consiguiente, Cristo mismo, juntamente con su Padre, es el Dios vivo que hablaba a Moisés y se manifestaba a los profetas. Como dice contra las herejías, libro 4,
5.2. Lutero Marte sigue diciendo, nosotros adoramos y amamos después de Dios, al Logo de Dios. Segunda Apología 13. Ese de Cesarea dice, es honrado por sus adoradores, por todo el mundo, y adorado como Dios. Historia de la Iglesia, libro 1.1.13. Y es que para los antiguos, el Hijo es adorado por ser de la misma naturaleza y creada del Padre. Pues deriva del mismo Padre, sale del Padre. Origen de Alejandría dice, la existencia del Hijo es derivada del Padre, pero no en el tiempo ni en cualquier otro principio, excepto, como hemos dicho, de Dios mismo. Tratado de los Principios, el libro 1, 2.11. Igualmente el Tertuliano nos dice que el Hijo es igual al Padre porque procede del Padre. Contrapraxias, capítulo 17. Como podemos ver, los antiguos adoraban al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, por ejemplo, por el cuerpo le da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como dice Martirio de Policarpo, capítulo 14.3. En la Biblia los hombres adoraban a Cristo. Los magos adoraron a Cristo, dice Mateo 2.2 y 11. Los discípulos lo adoraron, Mateo 14.33. Las mujeres lo adoraron, Mateo 28.9. Se debe honrar al Hijo como al Padre, la Biblia dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre, como dice Juan 5.22-23. La palabra para honrar es estimado, que en griego, que según el Strong, significa fijar, valoración, reverenciar. Así que lo que dijo Cristo en Juan 5.23 es que se debemos de reverenciar al Hijo, como reverenciamos al mismo Padre. Al mismo nivel de Dios, se le honra al Hijo de Dios. De hecho, en la Biblia toda creación le da adoración, por tanto al Padre como al Hijo, por toda la eternidad, como dice la Biblia. Y a toda cosa crea, oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y al final adoraron, como dice Apocalipsis 5.13-14 en la Biblia de las Américas. El erudito el griego A.T. Robertson, al comentar Apocalipsis 5.13-14, dice, los 4 seres vivientes dan su sanción a la doxología, tras la alabanza antifonal, en una silenciosa oración que cierra el servicio de alabanza a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí es adorado por todo el universo, se rinde alabanza, adoración al Cordero precisamente como a Dios en el trono. Comentar el texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson, página 734. La Biblia da las razones, el por qué se le adora al Hijo, por la sencilla razón de que es Dios, como dice Juan 1.1, Dios unigénito, Juan 1.18, que está sobre todas las cosas, Juan 3.31, haciéndose igual a Dios, al ser Hijo de Dios, como dice Juan 5.18. Con toda razón es llamado Dios unigénito, como dice Juan 1.18, único nacido de Dios, siendo uno con Dios, como dice Juan 10.30. Al nacer de Dios, con toda razón, Irineo de León, discípulo cercano del apóstol Juan, dice que el Padre es Señor, el Hijo es Señor, es Dios el Padre y lo es el Hijo, porque el que ha nacido de Dios es Dios. Así, según la esencia de su ser y de su poder, hay un solo Dios. Eso dice la demostración de la predicación apostólica 47. Así que para Irineo, el Padre y el Hijo son el mismo Dios, al ser el Hijo nacido de Dios, de su misma naturaleza. De hecho, el apóstol Tomás le dijo a Cristo, Señor mío, Dios mío. El apóstol Juan va más allá y llama al Hijo como el verdadero Dios y la vida eterna. Como dice en 1 Juan 5.20, esa vida eterna es el verbo que es la vida eterna, como dice en 1.1.2. Y es que la vida eterna está en el Hijo de Dios, como dice 1 Juan 5.11-12. El apóstol Juan llama a Jesús como el alfa y el omega, el Señor Dios Todopoderoso que ha de venir, como dice Apocalipsis 1.8. Y es Jesús el que viene en las nubes y que todo ojo le verá, como dice Mateo 24, 29, 31, Apocalipsis 1.7. Es el que viene pronto, el alfa y el omega, el principio y el fin, como dice Apocalipsis 22, 2 y 13. La iglesia dice, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 20. Así que el Hijo es el alfa y el omega, el todopoderoso.
que se le debe de orar. Tertuliano dice, el Hijo indica que en principio, en propio derecho es Dios todopoderoso porque es la palabra del todopoderoso y ha recibido el poder sobre todas las cosas, como dice Contrapraxia capítulo 17. Origen de Alejandría dice, la omnipotencia del Padre y del Hijo son una misma, como Dios y Señor, son uno, y el mismo con el Padre. El Hijo es omnipotente como lo es el Padre. El Hijo es omnipotente. Tratado de los Principios, libro 1, 2:10. De hecho, la Biblia llama al Hijo el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios 1:25. El poder de Dios es omnipotente. El poder de Dios no tiene límite. Con toda razón, Cristo es omnipotente al ser la potencia del Padre. Origen de Alejandría dice que el Hijo deriva de Dios y que es el poder del poder. Tratado de los Principios, libro 1, 2:8. Vemos en los antiguos que a Cristo se le da el título que solo le corresponde a Dios. Por ejemplo, un mártir llama al Hijo como el Dios de Jacob, el Señor o Jehová de los ejércitos, como dice diálogo con Trifón 36, que el Hijo es el Dios y Señor de Samuel, de la ley de Moisés y de Aarón. Diálogo con Trifón 37. En otro lugar, Justino llama a Cristo como el Creador de Israel. Diálogo con Trifón 135. Así que para los antiguos santenicenos, el Hijo recibe el nombre del Padre, Jehová, y esto está plenamente respaldado por las Escrituras, pues al Hijo recibe también el nombre de Jehová en la Biblia. Por ejemplo, Jehová fue vendido por 30 piezas de plata, como dice Zacarías 11, 2 y 13. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, dice Mateo 26, 3 al 5. También se profetizó que Jehová sería traspasado, como dice la Biblia Septuaginta en Zacarías 12:10. Esto se cumplió cuando Jesús fue traspasado por una lanza en la cruz, como dice Juan 19, 31, 37, Juan 20, 25, 27. También se dijo que Jehová habitaría entre su pueblo, como dice Zacarías 2:10. Y el verbo, que es también Jehová, habitó entre los hombres, como dice Juan 1:14. Así también el que invocó el nombre de Jehová será salvo, como dice Joel 2:32. Y el que invoca el nombre de Jesús será salvo, dice Romanos 18, 9 y 13. Ahora vamos a hablar un poco sobre la filosofía y la revelación divina. Como podemos ver, los antiguos se basaban en las escrituras para sus declaraciones, se basaban en conceptos humanos, se basaban en enseñanzas filosóficas y de hecho usaron terminología filosófica para revelar lo que era la persona del Hijo o el Logos. Como por ejemplo el apóstol Juan utilizó la palabra Logos en Juan 1:1, 14, 1 Juan 1:1 y 2, Apocalipsis 19:13, donde a Jesús se le llama el Logo de Dios. El término Logo fue usado por el apóstol Juan en Juan 1:1 para referirse a la persona del Hijo de Dios. El erudito William Barclay nos dice que en el año 560 el filósofo Heráclito inventó el término logo para referirse a la palabra o la razón de Dios. Para Heráclito, el logo es el que mantiene en orden y subsistencia el universo. También William Barclay nos habla del judío Filón de Alejandría en el año 20 a.C., que señalaba que el logos es el instrumento de Dios para crear, mantener el universo, que el logos es la misma razón de Dios. Añade el erudito William Barclay que el apóstol Juan utilizó el término filosófico griego para dirigirse a los judíos y griegos, para decirle que Jesús es la mente de Dios, la mente de Dios creadora y sustentadora que vino a la tierra. Eso lo podemos encontrar en el comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, página 377 y 368. Bien, gracias caballero José Cárcamo por tus 15 minutos de exposición. Ahora cedo la palabra al caballero José Galileo. Tiene usted 15 minutos para su exposición, su primera parte, sus primeros 15 minutos. Adelante, por favor. Bien, entonces inicio lo que es mi exposición sobre este tema de la Trinidad y la patrística. Y el primer punto que quiero, mencionar es de que generalmente
muchas personas, muchos trinitarios, basan toda su fe y toda su religiosidad en escritos que ni siquiera tienen una confirmación total, o sea, escritos que carecen de una total veracidad. Y me explico por qué. Porque pensemos en lo siguiente, si no más los manuscritos de la propia Biblia, ¿cierto? Sobre todo los manuscritos del Nuevo Testamento, se dice que a nivel escriturario se dice que pueden tener, ¿cierto? Unas 200.000 a 400.000 diferencias escriturales, comparando todos los manuscritos que hay, los cerca de 5.000 manuscritos que hay. Si hay 200.000 diferencias escriturales en la propia Biblia, ahora imagínense ustedes las diferencias que podrían haber en estos escritos patrísticos, que no son inspirados de Dios, que simplemente son comentarios y simplemente son interpretaciones y reinterpretaciones de las escrituras. Ahora, ¿quién nos asegura a nosotros de que estos escritos no abundan en manipulaciones? Ya que la mayoría de los manuscritos de estos escritos son de siglos muy posteriores a cuando se escribieron, porque ni siquiera hay manuscritos de estos escritos originales de la época del siglo II. En realidad la mayoría son de siglos muy posteriores. Inclusive dentro de estos mismos escritos se advierte eso, ¿no? Yo quiero mencionar a un historiador cristiano del siglo II, que en realidad es prácticamente el segundo historiador del cristianismo, porque el primero sería el gran médico Amado Lucas. Entonces este historiador llamado Hegesipo, del año 180, escribe lo siguiente. Dice: mientras los apóstoles estuvieron vivos, la iglesia permaneció virgen, pura e incorrupta. Pero cuando el coro sagrado de los apóstoles alcanzó de diferentes maneras el final de su vida y hubo desaparecido aquella generación de los que fueron dignos de escuchar con sus propios oídos a la divina sabiduría, entonces tuvo principio la confabulación del error impío por medio del engaño de maestros de falsa doctrina, los cuales, al no quedar ya ningún apóstol, en adelante, a cabeza descubierta ya, intentaron oponer a la predicación de la verdad la predicación de la falsamente llamada gnosis, o el falso conocimiento. Entonces aquí Hegesipo mismo advierte de que cuando mueren los apóstoles, muchos falsos maestros empiezan a diseminar el engaño, a enseñar sus propias doctrinas y a torcer las escrituras. Otro comentario muy interesante es el de Dionisio de Corinto, que también es de finales del siglo II. Dice lo siguiente en uno de sus fragmentos: en esta misma carta menciona también la de Clemente a los Corintios, mostrando que se venía haciendo lectura de la misma en la iglesia desde tiempo atrás por costumbre antigua. Dice así: hoy pues hemos celebrado el día santo del Señor y hemos leído vuestra carta. Continuaremos leyéndola de vez en cuando para amonestación nuestra, lo mismo que la primera que nos fue escrita por medio de Clemente. Y noten lo que él dice acerca de estas cartas, ¿no? Está hablando de las cartas de Clemente. Y él mismo, hablando todavía de sus propias cartas, que habían sido falsificadas, dice lo siguiente: yo escribí efectivamente unas cartas después de rogarme a algunos hermanos que las escribiera, pero esos apóstoles del diablo las han llenado de cizaña, suprimiendo unas cosas y añadiendo otras. Sobre ellos pesa el ay de nosotros. En verdad no hay que extrañarse de que algunos también se hayan echado sobre las escrituras del Señor para falsificarlas, cuando han conspirado incluso contra las que no son tan importantes. Entonces, notamos ahí como el mismo Dionisio de Corinto dice que ya las cartas de Clemente, que ya los escritos inclusive sagrados de la Biblia estaban siendo falsificados. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros hoy en día, siglos y siglos después, de que esas cartas patrísticas, de que esos libros no tienen interpolaciones ni añadidos? ¿Quién nos asegura a nosotros de que la misma Iglesia Católica, cuando fue establecida firmemente en el siglo IV por medio de los emperadores romanos, quién nos asegura a nosotros de que la Iglesia Católica no metió mano y tergiversó
y falsificó e interpoló muchas de sus ideas trinitarias en estos escritos. Entonces ahí está el problema del asunto. Aún así, los escritos patrísticos sirven para algo. O sea, no deben ser la base de nuestra fe, ni debe ser la base de nuestras creencias, pero para algo sí sirven, y es para lo siguiente. Por medio de los escritos patrísticos podemos ver el desarrollo, el origen, el desarrollo y la evolución de muchas de las doctrinas cristianas, pero sobre todo un desarrollo hacia la apostasía y hacia el oscurecimiento de las verdades bíblicas, porque ya el mismo Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, había dicho que a la muerte de los apóstoles, como lo mencionó Egesipo, pues se sembraría el error, se sembraría la cizaña. También el apóstol Pablo lo advirtió en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, de que también llegaría la apostasía y de que se desarrollaría el hombre del desafuero, ¿cierto? Aquel que se sentaría en el propio templo de Dios y ostentaría ser como un Dios. Una alusión, al parecer, digamos, muy calcada a lo que es digamos, el patriarcado y el sistema papal romano que se desarrolló en esos siglos. Pero bueno, el caso es que las mismas escrituras advirtieron de que esto iba a pasar. Entonces los escritos patrísticos nos sirven para observar cómo fue esa evolución, cómo fue ese desarrollo de la luz hacia la oscuridad, de las verdaderas doctrinas cristianas del Nuevo Testamento, hacia el torcimiento de estas enseñanzas por medio de maestros de la filosofía y maestros del siglo II y del siglo III. Pero entonces, la pregunta es la siguiente. Entonces, la Trinidad habla de un solo Dios, pero que se compone de tres personas. O sea, por decirlo así, una unidad que se compone de una pluralidad, ¿cierto? La pregunta es, ¿de dónde vienen esos conceptos? ¿De dónde viene el concepto de que una unidad se puede convertir en una pluralidad? Bueno, voy a explicarlo. Bueno, entonces explico cómo se originaron esos conceptos de que una unidad se pudiera convertir en una pluralidad. Bueno, algunos de los primeros padres de la iglesia, ¿cierto?, reconocieron de que ellos tenían elementos platónicos en sus escritos. E incluso ellos le atribuyeron a estos escritos una especie digamos, de beneficio propedéutico, o sea, una especie de enseñanza con relación al cristianismo. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, él dice que la filosofía, ¿cierto?, de los griegos era una especie de disciplina preliminar para aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo. Y también dice lo siguiente: tal vez podemos decir que fue dada a los griegos con este propósito especial, pues la filosofía fue a los griegos lo que la ley fue a los judíos, un pedagogo para llevarlos a Cristo. Esto lo dice en el Estrómata, ¿cierto? 5.10. Bueno, en el libro 1, 5.10. Entonces note cómo el mismo Clemente dice que la filosofía griega es un pedagogo para llevar al Cristo. Y dice también Justino Mártir lo siguiente: dice que los dogmas platónicos no son extraños al cristianismo. Si nosotros, los cristianos, decimos que todas las cosas fueron creadas y ordenadas por Dios, parece que anunciamos una doctrina de Platón. Y entre nuestra idea del ser de Dios y la suya, la única diferencia parece ser el artículo. Esto lo escribió en su segunda apología, capítulo 13. Bueno, entonces notamos cómo, ¿cierto?, estos padres de la iglesia atribuyeron un ejercicio propedéutico y un ejercicio de pedagogía a lo que fue la filosofía platónica. Entonces, no es de extrañar de que, digamos, estos personajes utilizaran términos como logos, como emanación, como sustancia, y todos, inclusive como mónada, ¿no? Orígenes utiliza la expresión mónada, de la cual vamos a hablar. Todos estos términos que vienen de la filosofía griega, cuando encontramos que Pablo le dice a Timoteo de que no es correcto, ¿cierto?, dejarse llevar por la filosofía, la vana filosofía. Entonces ya Pablo había advertido sobre la filosofía, y sin embargo estos personajes se metieron
de una manera profunda en estos temas, como Justino Mártir, como lo hizo Atenágoras, Teófilo, Ireneo, Hipólito, el mismo Clemente de Alejandría, Orígenes, Minucio Félix, Eusebio, Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Agustín mismo, que es el más platónico de todos. Entonces, vamos a ver entonces de dónde vienen esas ideas de que una unidad se convierte en una pluralidad, basándonos en el hecho de que los mismos escritores patrísticos reconocen la influencia de la filosofía griega. Una de las primeras influencias en la filosofía empezó curiosamente por el lado de las matemáticas y de la geometría, ¿no? Por el lado de nada más ni menos que Pitágoras. Bueno, Pitágoras atribuía algo especial a los números y en su cosmogonía, pues él, ¿cierto? La explicaba también conforme a los números, ¿no? Su idea de Dios también digamos, la asimilaba a la cuestión de los números. Entonces, algo de lo que hablaban siempre, primero ellos, era de la mónada. Bueno, la mónada, que viene del término griego monas, unidad, y monos, uno, solo o único, pues significa algo que es único, ¿cierto? La fuente o el uno. De acuerdo con los pitagóricos, fue un término para Dios o el primer ser, la unidad originaria, ¿cierto? Entonces, recordemos la idea, ¿no? Cómo se pasó de la unidad a la pluralidad. Entonces ya tenemos la unidad en la filosofía pitagórica, que es el uno, que es la mónada. Bien, ahora de la mónada, entonces surge, según la filosofía griega, lo que es la díada, ¿cierto? Que es cuando ya la unidad se convierte en dos y empieza ya a ejercer una multiplicidad. Porque resulta que para el sistema platónico, esa unidad o ese Dios, el uno, es tan fuerte que él se expande, que él por medio de emanaciones empieza, digamos, ellos no utilizan el término en sí crear, sino a formar otros elementos. Entonces, para resumir, en la filosofía griega hay una unidad esencial que es el uno, el ser principal, por decirlo así, el Dios Padre de todo, y ese Dios Padre de todo forma, ¿cierto? Por medio de emanación, por medio de, para utilizar ya un término que utilizan los trinitarios, por medio de engendrar el nous, o lo que llamaría el neoplatonismo el intelecto. Entonces, también se le conoce en el sistema, ¿cierto?, del platonismo y en el sistema de otros personajes como Filón y como Numenio, como el demiurgo, que es el segundo Dios, el que procede del uno. Y después hay un tercer Dios, ¿cierto?, que este ya sería el anima mundi de los platónicos, pero el anima mundi no era un ser en sí, digamos, se convierte ya en una especie de ser ya con el neoplatonismo, porque el neoplatonismo, esa anima mundi, lo convierte ya en lo que es el alma, que es el alma de las cosas, el alma del universo. Entonces ya Plotino habla de las tres hipóstasis, el uno, el nous y el alma. Esas son las tres hipóstasis platónicas. Pero curiosamente, la Trinidad, este sistema trinitario, no es mencionado por primera vez por Tertuliano o por Hipólito, como suelen arguir, ¿cierto?, los trinitarios. Curiosamente, los primeros que mencionan este sistema son los mismos gnósticos. Eso lo podemos encontrar, ¿cierto?, en lo que es el Tratado Tripartita o en el Apócrifo de Juan, que son textos gnósticos del siglo II, que fueron encontrados en 1945 en los códices de Nag Hammadi. Ahí encontramos el planteamiento trinitario por primera vez. Lo dice, por ejemplo, un experto en estos códices como es García Bazán, que ha estudiado estos códices y ha revelado cómo por primera vez se plantea este sistema trinitario en base a la filosofía platónica, en base a los números de Pitágoras y en base a un personaje muy importante como Numenio de Apamea, de principios del siglo II. También ahí tiene mucho que ver lo que son los oráculos de Caldea, que también mencionan este sistema trinitario. Entonces, en resumen, ¿cierto?, para confluir todas las líneas de pensamiento con el sistema pitagórico, platónico, con personajes como Filón,
como Numenio de Apamea, y los oráculos de digamos, de Caldea. Y con la llegada del neoplatonismo en el siglo III se configuró lo que era la doctrina trinitaria, que fue mencionada por primera vez por los gnósticos a principios del siglo II. Entonces, todos estos personajes de la patrística fueron influenciados por toda esta filosofía, no por las escrituras. Las escrituras nunca plantean un concepto de una emanación, nunca plantean el concepto de sustancias, de tres sustancias divinas en una sola, una sustancia divina en tres personas. Ese concepto jamás se plantea en la Biblia. Gracias, caballero José Galileo, por sus 15 minutos, sus primeros 15 minutos de exposición. Ahora pasamos a la segunda parte de la exposición. Cedo la palabra al caballero José Cárcamo. Le toca ahora su segunda parte de exposición, sus 10 minutos. Adelante, por favor. Bueno, como podemos ver, el apóstol Juan utilizó el término filosófico del logos de los griegos y se lo aplicó al Señor Jesús. Los que odian la doctrina trinitaria dicen que los antiguos se basaron en la se basaron en la filosofía griega para la doctrina trinitaria. Pero el apóstol Juan usa el concepto filosófico de los griegos o el verbo para hablar de Jesús. Muchos incluso enseñan que la Trinidad se tomó del filósofo griego Plotino, pero dicho filósofo nació en el año 205 y murió en el año 270 después de Cristo. Y como ya vimos, la Trinidad ya se enseñaba mucho tiempo antes. Plotino hablaba de, por ejemplo, vamos a examinar lo que decía Plotino sobre la apostasis. Plotino hablaba de uno, que identifica como Dios. Para Plotino, del uno Dios sale el nou o la razón. También sale del uno o Dios el alma. O sea que para Plotino existía el uno que es Dios, y de Dios sale la razón o el logos o el alma. Como podemos ver, el filósofo Plotino no estaba lejos de la verdad. El apóstol Pablo le dijo a los filósofos griegos en Hechos 17-18 que los hombres busquen a Dios y que de alguna manera palpando se puede hallar, como dice Hechos 17-27, que por la razón y los sentidos Dios puede ser visto, como dice Romanos 1:20, que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres, aunque no tienen ley escrita, como dice Romanos 2:14-15. Y es que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres, como dice Eclesiastés 3:11. Así que de una forma velada Dios se revela a los hombres, que lo buscan a tientas, tal como lo dijo el apóstol Pablo a los filósofos griegos de los estoicos y los epicúreos, como dice Hechos 17, 16, 20, 26 y 27. Pues todos los hombres contemplan las obras de Dios, como dice Job 36, 24, 25. 170 años antes de Plotino, el apóstol Juan hablaba del único Dios verdadero, como dice Juan 17:13, y que de ese único Dios verdadero sale el Hijo. Jesús dijo: yo de Dios he salido, como dice Juan 8:42, que había salido de Dios, Juan 3:13. Y otra vez el Señor dijo: salí del Padre. El Señor dijo otra vez: salí de ti, Juan 17:8. Así que el Hijo unigénito, único generado por el Padre, Juan 3:18, siendo Dios unigénito, Juan 1:18, igualmente como el Hijo o el Espíritu Santo procede o sale del Padre, Jesús. Cristo dijo: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Así que tanto el Hijo unigénito como el Espíritu Santo salen del Padre, tal como la Escritura lo dice. De esa manera Tertuliano dice que la Trinidad se desarrolla a partir del Padre mediante grados entrelazados y conectados, contra Praxis capítulo 18. O sea, lo que damos aquí a entender es que Plotino razonaba sobre Dios, o le llamaba el uno, y de él procede la razón, digamos, que es el logos, y también el alma. O sea, hablaba de tres hipostasis, pero el que generaba todas las cosas era el Padre. Pero el apóstol Juan, 170 años antes de Plotino, ya estaba hablando de que el Hijo había salido del Padre y que el Espíritu Santo había también salido del Padre. O sea que el que genera la Trinidad es el Padre.
Ahora, muchas personas dicen que los filósofos, los cristianos antenicenos se basaron en la filosofía platónica o neoplatónica para desarrollar la doctrina trinitaria, lo cual es totalmente falso, porque a la luz de las escrituras nos damos cuenta que ellos se basaban totalmente en la Biblia para todas sus afirmaciones, al hablar de la eternidad del Hijo, la naturaleza divina del Hijo, la naturaleza increada, ya que el Hijo para ellos no fue una criatura creada, sino que fue generado por el Padre, deriva del Padre, o sea, de la misma sustancia increada del Padre. Pues fue 200, 300 años después que surgió la herejía arriana, diciendo que el Hijo fue creado de la nada o en hilo, lo cual fue una total herejía. Por esa razón fue combatida en el concilio de Nicea para refutar las enseñanzas del hereje de Arrio, porque antes de Nicea los antiguos decían que el Hijo era una persona o era Dios que había nacido de Dios mismo, pues. Bueno, resumiendo algunos puntos, para los antiguos el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, porque deriva del Padre y fue engendrado del Padre. Es el poder del Padre, queriendo decir que es omnipotente. Eso enseñaban los antiguos como Orígenes de Alejandría, Tertuliano, Ireneo de León, que fue discípulo indirecto del apóstol Juan, que mencionaban que el Hijo fue engendrado por el Padre ante toda criatura en eternidad y que es eterno, que es una generación eterna, o sea, que es eternamente ha sido engendrado el Hijo y que el tiempo no puede pasar encima de la Trinidad, pues, que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque del Padre deriva tanto el Hijo o el Logos y el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de Arrio y la herejía arriana, porque Arrio negaba estos conceptos básicos que enseñaban los antiguos basados en las escrituras, porque la escritura dice que el Hijo no tuvo principio, que el Hijo es el Dios unigénito, el generado por el Padre, ¿ve? Y que el Espíritu Santo sale del Padre también, así como el Logos o el Hijo de Dios. Entonces Arrio negaba estos conceptos, y por eso fue que se dio el concilio de Nicea. Hablemos de Arrio. Arrio, sacerdote de la antigua nación libia, hizo sus estudios en Antioquía con Luciano, que pereció en el martirio durante la persecución de Maximino Daza. Arrio encontró sus más celosos discípulos entre los que habían sido sus compañeros de escuela. La controversia arriana empezó en el año 318, dice. Fue 300 años después. Cierto día Alejandro, obispo de Alejandría, hizo un sermón sobre la Trinidad. Arrio, que estuvo presente en ese sermón, acusó al obispo de haber defendido ideas de Sabelio contra lo dicho por el obispo. Él afirmaba que el Hijo de Dios no había existido en la eternidad. Durante algún tiempo se esforzó el obispo en convencerlo de ese error, pero considerando el peligro que corría por haber tolerado a un sacerdote hereje, cuya doctrina ganaba rápidamente prosélitos en la iglesia, convocó en 321 un sínodo al cual recurrieron 100 obispos de Egipto y de Libia. Lo excomulgaron y depusieron a Arrio. En una carta circular acompañando los acuerdos del sínodo, Alejandro menciona las opiniones heréticas que se atribuían a los arrianos. Estos apóstatas afirman que Dios no ha sido en todo tiempo Dios, el Padre, y que el verbo de Dios no existió en la eternidad, sino que procede de la nada. Eso enseñaban los arrianos. Entonces, miramos en un escrito de Arrio, que se llama El banquete o Talía, dice, presenta en Talía o banquete presenta su doctrina de un modo sistemático. De él, o sea, de esa obra que se llama Talía o banquete de Arrio, dice que conocemos solo estratos que citan sus adversarios. Además, el texto en prosa comprendía algunas pasajes en verso que los seguidores de Arrio aprendían de memoria. Esencialmente decía, el Dios no siempre fue padre, sino que alguna vez el Dios estaba solo sin ser padre, y más tarde se hizo padre. No siempre existió el Hijo, dice, porque habiendo sido hecho todas las cosas de la nada, y siendo las cosas criaturas y obras, también el verbo de Dios fue hecho de la nada, y una vez no existía, dice, ni antes de ser hecho, sino que también Él tuvo principio a ser creado. O sea que para los arrianos el Hijo fue creado y fue hecho de la nada. Sigue diciendo, el verbo no era verdadero Dios, o sea que el verbo no es verdadero Dios, decía Arrio. Aunque se le llame Dios,
No lo es de veras, dice, sino solo por participación de gracia como todos los otros. Así Él es Dios solo de nombre, dice, como todas las cosas son diversas y diferentes de Dios por esencia. Así también el verbo es completamente ajeno y diverso respecto a la esencia y propiedad del Padre. Es propiamente una de las cosas hechas y creadas. O sea, la herejía arriana que nació en el 318 ya estaba enseñando que el Hijo era simplemente una cosa creada, que había nacido de la nada. Bueno, muy bien, en el anterior audio hablamos sobre la herejía arriana. La herejía arriana decía que el Hijo tuvo un principio y que es una creación de la nada, que no es Dios verdadero, sino que era un Dios de nombre o de imitación o de título, la cual contradecía abiertamente a lo que enseñaban los antiguos estantenicenos y lo que enseña la misma Escritura, que el Hijo no tuvo principio de día ni tendrá fin de día, y que viene del tiempo eterno del Olán y que es antes de la Yona o tiempo, siglos, y que no es parte de la creación porque el Hijo es antes de toda creación, dice Colosenses 1:16, 17. O sea que el Hijo tiene la misma, al no ser parte de la creación, el Hijo tiene que ser, o deriva del mismo Dios, como dice Tertuliano, o como dice la misma Escritura, que el Hijo salió del Padre, así como el Espíritu Santo. Entonces, ante tal herejía, se convocó en el 325 de Nicea como una reacción, no para imponer o crear una doctrina. El credo niceno dice, creemos un solo Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, invisible e invisible, un solo Señor Jesucristo, Hijo de unigénito de Dios, engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. Consustancial al Padre, o sea, siendo la misma naturaleza, porque en todas las cosas fueron hechas, tanto el cielo como la tierra. O sea, ahí también se le da el título de Logos, o la palabra, porque por medio del Logos se creó todo. El cual descendió de los cielos por nosotros los hombres para nuestra salvación, se encarnó y habitó entre los hombres, sufrió, resucitó al tercer día, subió a los cielos, de donde vendrá para jugar a los vivos y a los muertos. Y acerca del Espíritu Santo, en cuanto a lo que afirma que hubo un tiempo en que no existió y que antes de ser engendrado no era, y que el Hijo de Dios ha sido hecho de la nada, o que fue creado, o que tuvo sujeto a la mutabilidad o mutación de todos, es decir, estos, decir que la iglesia los anametiza. O sea, esa fue la resolución a que llegaron los antiguos. ¿Ve? El concilio de Nicea solo fue una reacción a la herejía de arriana que nació en el siglo IV. Es por eso que se convocó el concilio de Nicea. Bien, gracias, caballero José Cárcamo, por sus otros 10 minutos de exposición. Ahora cedo la palabra al caballero José Galileo. Tiene usted 10 minutos para su segunda parte de exposición. Adelante. Bueno, mi segunda exposición consiste en analizar un poquito lo que son las citas patrísticas acerca del Verbo, acerca del Hijo, acerca de Jesús y cómo se generó o cómo nació. Porque hay algo muy importante que se entiende que en este aspecto, digamos, en este asunto que estamos hablando, y es el contexto. Porque lo que muchos hacen es citar y citar, tomar citas y tomar citas de estos escritos y tomar citas de páginas católicas y páginas evangélicas y lanzarlas así al azar. Y ese no es el asunto, o sea, el asunto es hacer un análisis, ¿cierto? Hacer un análisis profundo de cuál era la idea o el concepto que tenían estos cristianos del siglo II y del siglo III. O sea, cuál era, ¿cierto? Lo que tenían en mente, qué era lo que querían expresar acerca de Dios, acerca de su Hijo. Porque, como ya hemos visto, las influencias filosóficas y digamos, la siembra de la cizaña y el origen de la apostasía estaba torciendo muchas de las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, vamos a tomar algunas citas para probar de dónde provenían estas ideas de estos personajes. Por ejemplo, primero, Ignacio de Antioquía en su carta a los Magnesios, capítulo 8, dice: plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo, que es su verbo, que procede o salió del silencio. Noten cómo dice, cierto, Ignacio, de que el verbo procede o salió del silencio. Uno se pregunta, bueno, y esa expresión tan rara
que no aparece en las escrituras, ¿de dónde pudo haberse originado? O si fue una interpolación, porque las cartas de Ignacio cuentan con 3 recensiones y se habla siempre de interpolaciones, ¿cierto? Se habla de que no hay una certeza de lo que escribió Ignacio. Entonces, ¿de dónde proviene esa idea? Bueno, los oráculos de los caldeos del siglo II que habíamos mencionado ya, ofrece, ¿cierto?, una primera mención de lo que es una tríada. Entonces, en este documento dice lo siguiente, los oráculos caldeos, ¿no? Un escrito pagano de la época. Dice: han provenido 3 poderes de él. Ellos son el Padre, la Madre y el Hijo, desde el silencio que proviene del Padre incorruptible. Estos han venido, empero, a partir del silencio del Padre oculto. Entonces notamos cómo en estos oráculos de los caldeos se plantea la misma cuestión que nos menciona aquí Ignacio de Antioquía, acerca de que el Hijo proviene del silencio. Y no es extraño entonces de que esta idea se conforme o se asimile con la Trinidad. Bueno, ahora sigamos con otra cita. Dice también Ignacio lo siguiente: para que corráis, en la carta a los Efesios 3, para que corráis en armonía con la mente de Dios, pues Jesucristo, nuestra vida inseparable, es también la mente del Padre. Entonces vamos configurando la idea, ¿no? Lo que estos personajes nos están queriendo decir es de que Dios dentro de él tenía una mente, tenía una razón, tenía su verbo dentro de él. Entonces vamos avanzando un poquito en la idea. Atenágoras de Atenas, ya a finales del siglo II, dice lo siguiente: y si por la eminencia de vuestra inteligencia se os ocurre preguntar qué quiere decir hijo, lo diré brevemente. El Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, puesto que desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo al Verbo, siendo eternamente racional, sino como procediendo de Dios, cuando todas las cosas materiales eran naturaleza informe y tierra inerte. Bueno, entonces ahora Atenágoras nos dice que el Hijo es, o el Verbo, hace parte de esa inteligencia divina, de la razón de Dios, algo que, por decirlo así, ¿cierto?, utilizando un antropomorfismo, por decirlo así, como un pensamiento en su cabeza, como su propio razonamiento, su propio raciocinio. Bueno, Taciano, también a finales del siglo II, dice lo siguiente: el Señor del universo, quien es el mismo, es el fundamento necesario de todo ser, puesto que como sea que no había aún ninguna criatura en existencia, estaba solo, y por su sencilla voluntad el Logos brincó fuera, y el Logos, no habiendo salido fuera en vano, se convierte en la primera obra engendrada del Padre y fue el comienzo del mundo. Entonces ahora Taciano nos dice que el Logos brincó afuera, estaba dentro de Dios y brincó afuera. O sea, parece que estuviéramos hablando de un Dios loco que tiene algo metido en su cabeza y de un momento a otro sale y se engendra en algo, en una persona, en un ser, se convierte en algo. Seguimos. Dice también Atenágoras: sabemos que en el principio del mundo no se produjo, pero se produjo no por división, sino por participación, porque lo que se divide queda separado del origen, pero lo que se da por participación, tomando carácter de una dispensación, no disminuye la fuente de donde se toma, porque a la manera de que una sola antorcha se enciende muchos fuegos, pero no por encenderse muchas antorchas se disminuye la luz de la primera. Entonces ahora hacen la comparación de que el Hijo, el Verbo, es como una especie de rayo o de luz que sale de una antorcha principal que es Dios. Seguimos citando Teófilo de Antioquía, también ya casi empezando el siglo III, ¿no? Él dice: la verdad explica que el Verbo de Dios está siempre inmanente en el corazón de Dios, porque antes de crear nada, a este tenía por consejero, como mente y pensamiento suyo que era. Y cuando Dios quiso hacer cuanto había deliberado, engendró a este Verbo proferido como primogénito de toda creación, no vaciándose de su Verbo, sino engendrando al Verbo y conversando siempre con él. Entonces ahora dice Teófilo de que ese Verbo estaba dentro de la mente de Dios, que era su pensamiento. Bueno, dice también Teófilo, ¿cierto?, en su carta a Autórico, capítulo 10, dice: teniendo pues Dios a su propio Verbo inmanente en sus propias entrañas, lo engendró con su propia sabiduría, emitiéndolo antes de todas las cosas.
Entonces note cómo empieza a usarse un lenguaje filosófico. Aparte de que se dice que se engendra, ahora hablan de emitirlo. Bueno, dice Ireneo de León, en cambio Dios, como es todo mente y verbo, habla lo que piensa y piensa lo que habla. Su pensamiento es su verbo es su mente, y su mente no es otra cosa que el Padre mismo. Por eso, quien habla de la mente de Dios como producto distinto lo declara compuesto como si uno fuera Dios, otro su pensamiento principal. Entonces, seguimos con la misma idea, ¿no? El Hijo, el Verbo, el Logos, es algo que está dentro de la mente de Dios, que es como su razón o su pensamiento. Pero note que nunca se dice que es una persona dentro de Dios. O sea, solo extraño que se hable en la doctrina de la Trinidad de tres personas coeternas, cuando se habla aquí de que no existía, de que fue emitido. Bueno, dice Tertuliano en Contrapraxias, dice que su palabra, que el Dios hizo otro en sí agitando dentro de sí mismo. O sea, dice en el capítulo 5 de Contrapraxias que Dios se agitó dentro de sí y produjo el Hijo. O sea, qué cosa más extraña, ¿no? Estamos hablando de un Dios loco, un Dios que de su mente brota, salta, emite algo, una persona. Bueno, inclusive dice que pero el Hijo es una derivación y porción del entero. Ahora, Novaciano en el siglo III dice lo siguiente: el Hijo, por ser engendrado del Padre, está siempre en el Padre. Cuando digo siempre, no quiero decir que es ingénito. Afirmo por el contrario que nació. Entonces note cómo Novaciano ya dice que aunque él estuvo siempre en el Padre, metido en su cabeza, igual nació. Entonces, cosa más extraña, ¿no? Y bueno, y por último, Orígenes dice, la sabiduría, por proceder de Dios, es engendrada también de la misma sustancia divina, bajo la figura de una emanación corporal. Se le llama así emanación pura de la gloria del Dios omnipotente. Entonces, aquí ya vemos ya un claro lenguaje platónico, ¿cierto? Cuando habla de emanación. Y aquí vemos confirmada, ¿cierto? La idea que les mencionaba al principio, de que había una unidad que los griegos conocían como mónada, y esa mónada tiene unas emanaciones, ese Dios que es una unidad tiene unas emanaciones, que en este caso se dice son el Hijo y después el Espíritu Santo, porque también en esta doctrina patrística de estos escritores se habla de que el Espíritu Santo procede después de, ya por medio del Hijo. Ahora, lo curioso es que estos personajes de la patrística inicialmente eran subordinacionistas e inicialmente mostraban la diferencia entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, los primeros escritores de la patrística como Clemente, como Policarpo, siempre mostraron la diferencia entre el Padre y el Hijo. Siempre mostraron de que no eran un solo Dios, ni una unidad, ni una sola sustancia, como se desarrolló después por medio de los otros que sí eran maestros de la filosofía. Por ejemplo, Policarpo, en una oración en el capítulo 15, cierto que hace en el escrito Martirio de Policarpo, él en esa oración dice, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo. Entonces empieza a desarrollar, cierto, una oración ahí. Y dice a lo último, te alabo y bendigo y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual con Él y el Espíritu Santo sea gloria ahora y siempre por todos los siglos. Amén. Entonces, esta oración de Policarpo muestra el prototipo de oración de los cristianos primitivos de estos primeros siglos. Ellos siempre le oraban era al Padre Celestial, no le oraban al Hijo. Más bien la oración la dejaban por medio del Hijo, pero la oración siempre era al Padre Celestial. Asimismo encontramos en la carta a los Corintios de Clemente que las oraciones van dirigidas al Padre y no a Cristo. También en otros escritos, inclusive hasta la época de Orígenes, encontramos de que la oración va dirigida al Padre y no al Hijo. En conclusión, la doctrina de la Trinidad no nace de las Escrituras, porque las Escrituras en ningún momento plantean la doctrina de la Trinidad, ni plantean el concepto de una unidad que sufre emanaciones y que se van generando emanaciones de esa unidad que se convierten después en el Hijo y después en el Espíritu Santo por medio de ser engendrados. No, esos conceptos son meramente filosóficos del platonismo, del pitagorismo e incluso de filósofos del siglo II y III, ya culminando en el neoplatonismo. Realmente lo que hicieron estos personajes fue que poco a poco
fueron llevados por la filosofía hacia la apostasía. E inicialmente mostraban lo que era la clara diferencia entre el Padre y el Hijo, la clara diferencia de unidad y de sustancia, y después ya se fue generando lo que son los conceptos filosóficos de los cuales hemos hablado. Bien, gracias caballero José Galileo por tus segundo tiempo de 10 minutos de exposición. Ahora ya pasemos a lo que es la refutación, lo que ya estamos esperando cada uno de los que estamos aquí presentes. Caballero José Cárcamo, tienes usted sus primeros 10 minutos de refutación. Adelante. Bueno, muy bien, miramos que José Galileo ya de entrada empieza muy mal por la sencilla razón que incluso él, tal como lo percibí, incluso ataca hasta la misma Biblia. Él dice que la Biblia tiene hasta 200.000 diferencias, hasta 400.000 diferencias. O sea, prácticamente tiene contradicciones. O sea, que la Biblia que tenemos en nuestras manos no es fiable, según lo que dice José Galileo. Así incluso la literatura de los antiguos no es fiable tampoco. Tampoco he dicho yo que la literatura de los antiguos es canónica o es infalible. Eso jamás lo he dicho. Por eso es que he dicho yo que los comentarios, los escritos de los antiguos, se mira a la luz de la Biblia, que el mismo Galileo dice que tiene 400.000 o 200.000 diferencias, pues no sé de cuál es el número de diferencias, si son 200.000, 400.000, si son 100.000, 500.000, no sé. Él dice, ahí podemos ver que ya está sembrando la duda, incluso en la Biblia que tenemos en nuestras manos, güey. Entonces, mira, entonces se basa en el escepticismo. El escepticismo generalmente es cualquier duda hacia el conocimiento, o sea, está de hecho, opiniones o creencias declaradas como hechos, o de dudas respecto de afirmaciones que son tomadas por supuestos en otra parte. El escepticismo es una doctrina del conocimiento que exige dudar de toda afirmación que no sea bien apoyada por la evidencia, pues. Entonces, o sea, él ya está sembrando el escepticismo aún en las mismas escrituras. Él cita de Gesipo. Gesipo era un padre de la iglesia del siglo II, contemporáneo de Justino Mártir, de Irineo de León, de Ignacio de Antioquía, ¿ve? Cita de Gesipo, pero hay una contradicción aquí, porque está citando de Gesipo, le da fiabilidad a sus palabras, pero al mismo tiempo él está sembrando la duda en los escritos de los antiguos. Él dice, por ejemplo, vamos a demostrar que Gesipo hablaba que la iglesia del siglo II estaba cimentada en la verdadera doctrina, y él atacaba a las herejías gnósticas, pues. Que la herejía gnóstica lo que hicieron es que cortaron algunas escrituras. Por ejemplo, Marción mutiló algunos textos de los evangelios, algunas cosas de las cartas del apóstol Juan. A eso se refería Gesipo, historiador y padre de la iglesia del siglo II, que las escrituras fueron mutiladas y cercenadas, tal como le decía también Irineo de León en el siglo II, que por ejemplo Marción hacía eso, mutilaba las escrituras, rechazaba el Antiguo Testamento y tomaba algunas cartas de Pablo, algunas cartas de algunos evangelios los rechazaba. Entonces, eso se refería a Gesipo, pues. No es para estar sembrando la duda, pues, ante las mismas escrituras, tal como Galileo dijo que tiene hasta 200.000 y 400.000 diferencias. O sea, para él incluso la escritura es un campo movedizo, pues, que no hay que confiarse ni de fiarse, pues. Dice Gesipo, dice, la iglesia de Corinto permaneció en la verdadera doctrina. Conversé con los corintios en mi viaje a Roma y nos sentimos reconfortados por la verdadera doctrina. Eso dice Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro cuarto, 22. Dice, él critica la filosofía de Platón y la doctrina de Plotino, que habla que del uno salen emanaciones. Pero eso no, yo no le envío lógica, por la sencilla razón que la Biblia habla de un solo Dios. Vamos a ver alguna cita, por ejemplo. Dice, yo soy Jehová y ninguno más. Isaías 45, 5 y 7. No hay otro fuera de Dios. Isaías 45, 17. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45, 18. Yo soy Dios y no hay otro. Isaías 46, 9. Antes de mí no fue formado otro Dios. Isaías 43, 10. O sea, antes de mí no fue formado otro Dios, dice. Isaías 43, 10. No hay otro Dios sino yo.
Dice Isaías, no hay otro fuerte, Isaías 44:8. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44:6. A Jesús se le llama el primero y el postrero también, el mismo título del Padre. Jesús también es el primero y el último, Apocalipsis 1:17, 22:13. Y después dice Deuteronomio 32:12, que con Jehová no hay Dios extraño, no hay otro Dios. O sea, y Jesús, según la doctrina arriana, es otro Dios, pero pequeño, y estaba con el Padre. Eso Deuteronomio 32:12 lo refuta totalmente, güey. No hay otro Dios con Dios. O sea, ahí nos está demostrando que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, el mismo Jehová. Porque Jesús es el Dios unigénito. Eso lo dice Juan 1:18. Es el Hijo unigénito, Juan 3:15-16, que salió de Dios. Eso dice Juan 8:42, Juan 13:3. O sea, ahí estamos viendo que de Dios salió alguien más. ¿Y quién es? El Hijo. Jesús dijo, salí del Padre, Juan 3:13. Jesús dijo, salí de ti, Juan 17:8. Y también el Espíritu Santo sale o procede del Padre. Eso lo dice Juan 15:26. La palabra griega para procede significa salir. O sea, que del Padre sale tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Así que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre o salen del Padre. Los únicos que salieron del Padre, ¿quién? El Logos, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Porque el Hijo no tuvo un principio, nunca fue creado como decían los antiguos, porque el Hijo deriva de la misma sustancia o naturaleza del Padre. Hebreos 7:3 dice que no tuvo principio de día. Colosenses 1:16-17 dice que es antes de toda la creación. Isaías 9:6 dice que es el eterno. Juan 1:1 y 2 dice que es la vida eterna, o sea, que es eterno. Y que viene del Olán, dice Miqueas 5:12. El profeta Miqueas dice que el Hijo de Dios viene del Olán, o del tiempo eterno, que es antes de la Yona, dice Hebreo 1:2. Dice que de Dios salió el Hijo y se burla, diciendo que como que Dios fuera un loco, pues que salió alguien de él, que es imposible que haya otra persona, un ser dentro de Dios. Pero podemos ver un ejemplo, en Hebreos 7:9-10 dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo. Póngase bien, el hijo de Leví, que estaba en Abraham, pagaba el diezmo, dice, a Melquisedec. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a leer otra vez el texto. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Melquisedec, Leví, dice que pagaba el diezmo por medio de su padre, y ese Leví, el hijo de Abraham, estaba en los lomos de su padre. O sea, que estaba dentro de su padre y aún pagaba el diezmo. Eso lo dice Hebreos 7:9-10, pues. O sea, que no es nada ilógico decir que el hijo estaba dentro del padre y después salió, tal como explicaban los antiguos. Ahora vamos a demostrar la Trinidad, porque él dice que la Trinidad es indemostrable en la Biblia. Vamos a demostrarlo, por ejemplo, en la creación. Se manifestó la Trinidad en la creación. El Dios Trino, pues el Padre crea, dice Isaías 40:26-28. El Padre preserva la creación. Eso dice Nehemías 9:6-7. El Hijo también crea. Y sin él no existe nada, dice Juan 1:1-3 y 10, Colosenses 1:16. Es el autor de la vida, dice Hechos 3:15. Es Jehová el Señor creador, el Hijo. Hebreo 1:8-12 lo dice. Ahí se le aplica al Hijo como el Señor que cimentó el cielo y la tierra con sus manos. Como lo dijo, va a ser el Padre el Creador, como lo dice Salmo 102, 24-27. También es el que preserva la creación, como dice Colosenses 1:17, Hebreo 1:3. Hebreo 1:3 dice que con su palabra poderosa mantiene en pie la creación. Igualmente Colosenses 1:17 menciona que el Hijo mantiene en cohesión todas las cosas. Así como el Padre también mantiene en pie la creación, como dice Salmo 119, 89, 91, Salmo 148, 1 y 2, 1 al 5. El Espíritu Santo también crea, dice Job 33, 4, Salmo 104, 27, 30. O sea, vemos tres elementos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean y mantienen en pie la creación. Así en el Génesis se ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo creando, dice Génesis 1, 2, 26, 27. Así que podemos decir que tres participaron en la creación. El Padre crea con su palabra, que es el Hijo,
y su aliento, o Espíritu Santo, como declara el Salmo 33:6. El Padre crea con su sabiduría todo lo que hay, dice Proverbios 3:19-20, con su sabiduría y su poder. Jeremías 10:12, 13, 51, 15 y 16. Entonces podemos ver que el Dios Trino crea todas las cosas. Uno de los textos fundamentales para demostrar que un Dios solo, Trino, crea todas las cosas es lo que dice Salmo Isaías 44, 44:8. 44:6 dice: así es el Señor Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ciertos, soy el primero, soy el postrero, dice. Y no tembléis ni temáis. Gracias, caballero José Cárcamo, por sus primeros 10 minutos de refutación. Ahora cedo la palabra al caballero José Galileo. Tiene usted sus primeros 10 minutos de refutación. Adelante, por favor. Bien, entonces procedo a mi refutación, pero quiero mencionar primero de que el señor Cárcamo no tuvo en cuenta cuál era el acuerdo que había para este debate. ¿Cierto? El acuerdo era que íbamos a hablar de la Trinidad en la patrística. No íbamos a hablar de la Biblia, porque el tema bíblico exige sentarse a analizar muchos textos, a cogerlos uno por uno e ir explicándolos. En cambio, él no, él ha tirado miles de textos bíblicos al azar, sin ni siquiera explicarlos y simplemente tergiversándolos. Pero bueno, yo voy a proceder entonces a refutar algunos de sus argumentos. El señor Cárcamo dice de que yo estoy poniendo en duda la escritura porque hablo de las diferencias textuales. Bueno, aquí nomás se ve ya la ignorancia de este señor con respecto a la crítica textual y con respecto a los manuscritos antiguos de la Biblia. O sea, este señor no tiene ni 5 de idea de lo que son las diferencias textuales de los manuscritos, porque hay diferencias textuales de un manuscrito a otro, y son miles los manuscritos de los primeros siglos. Entonces, ¿qué han hecho los estudiosos? ¿Cierto? Los estudiosos, en base a todos estos manuscritos, han creado un texto base, un texto que sea confiable, un texto donde los versículos sean confiables, porque aparezcan en manuscritos confiables y no sean de pronto interpolaciones o añadiduras, como por ejemplo 1 Juan 5:7, que es conocida como la coma juanina, o como por ejemplo la palabra Dios en 1 Timoteo 3:16, ¿cierto? Que es una añadidura muy común en las versiones católicas y evangélicas. Pero no, estas personas, como son ignorantes, no tienen ni 5 de idea de lo que son esas diferencias textuales y esas interpolaciones o añadiduras o esos espurios, inclusive hasta de versículos y capítulos casi enteros como el final de Marcos, que ha sido añadido en muchas Biblias. Bueno, el caso es que yo no estoy poniendo en duda la escritura. Estoy diciendo de que si de los mismos manuscritos bíblicos existen tantos miles de diferencias textuales que en sí la mayoría no son grandes, ¿no? En sí la mayoría son detalles muy pequeños, digamos, como pequeñas letras o puntuaciones, aunque inicialmente no habían puntuaciones, pero después en otros manuscritos sí. Pero bueno, esta persona no conoce nada de esto. ¿Cuál es la ventaja de las escrituras? Que al tener miles de manuscritos, todos se pueden comparar y a pesar de esas diferencias textuales se puede llegar a un texto base, ¿cierto? A un texto corregido, a un interlineal, que es lo que usamos hoy en día. Mientras que estos escritos patrísticos no tienen esa ventaja. Estos escritos patrísticos son escritos de siglos muy adelante de cuando fueron escritos. Y que contienen interpolaciones y que contienen añadiduras y ni siquiera hay otros manuscritos para comparar cuál es el verdadero escrito. O sea, ese es el problema de estos escritos patrísticos. Entonces, ¿cómo confiar en algo para lo cual no hay suficiente prueba escritural? Mientras que en la Biblia sí hay prueba escritural, porque hay miles de manuscritos que tienen diferencias, pero cotejándolas se llega a digamos, a un texto crítico, a un texto corregido, a un texto base, un texto que puede ser confiable. Ahora bien, siguiendo con la idea de los escritos patrísticos y la doctrina de la Trinidad, o sea,
como decía anteriormente, no es cuestión de tomar citas aisladas, no es cuestión de meterse a páginas católicas o evangélicas y sacar citas de que esta cita prueba de que los antiguos creían en la Trinidad, no, se trata es de ver el concepto como tal que tenían ellos y de dónde se originó el concepto. Entonces ya mencioné yo las fuentes de esos conceptos de emanación, de esos conceptos de unidad o mónada, de ese concepto de diada y de Trinidad. Ya mencioné yo de dónde provienen esos conceptos de, digamos, de Trinidad neoplatónica. O sea, la Trinidad prácticamente es un concepto neoplatónico. Si ustedes analizan lo que son las tres hipóstasis de Plotino, se van a dar cuenta que es un calco totalmente de lo que era la Trinidad o de lo que es la Trinidad que conocen tanto católicos como evangélicos hoy en día. Quiero leer entonces la Trinidad de Plotino para que ustedes vean si no es la misma. Entonces las tres hipóstasis de Plotino son las siguientes. Primera hipóstasis, el uno. El uno se identifica con el ser, el bien y la divinidad. De él parten todas las cosas, pues hay una continuidad total y absoluta entre él y las demás partes de la realidad, pero no por creación, sino por emanación. En efecto, las otras dos hipóstasis emanan del uno, ya que éste tiene tendencia a expandir su mismo ser como irradia su luz el sol. Segunda hipóstasis, llamado también el nous o logos, emana del uno absoluto, siendo ella misma y su sustancia, siendo ella misma y su sustancia, serán una y la misma cosa. Y el uno sería como el sol y la luz como el nous. La función del nous como luz es la que el uno puede verse a sí mismo, pero como es imagen del uno, noten como el nous es imagen del uno, es la puerta por la que es posible ver al uno. Y por último, la tercera hipóstasis, que es el alma. La tercera hipóstasis, el alma surge por emanación. Entonces, cuando comparamos esta trinidad, estas tres hipóstasis de Plotino, con la trinidad que se inventaron, digamos, en el siglo IV, vemos de que hay, ¿cierto?, una asombrosa similitud, porque habla del uno, que es el ser absoluto, habla del logos o el nous, que emana del uno, que sale del uno, y habla del alma o el anima mundi o el espíritu del mundo, que es una tercera hipóstasis que surge también por emanación. Entonces lo que hicieron estos cristianos del siglo III fue adoptar estos conceptos neoplatónicos y convertirlo en lo que fue digamos en el siglo IV la doctrina de la Trinidad. Ahora, lo que no acepta nuestro amigo Cárcamo es de que la similitud entre los conceptos filosóficos paganos y la Trinidad demuestran de dónde proviene esta doctrina. Nunca en la Biblia se plantea esta doctrina, solo forzando textos a decir lo que no dicen realmente, es que se llega a esta doctrina. Pero, por ejemplo, les voy a mencionar el caso de Tertuliano. ¿De dónde viene esa idea de Tertuliano de que dentro de la mente de Dios hay una razón y de un momento a otro brinca o sale una razón o logos y se convierte en una persona? Bueno, pues precisamente los estoicos hablaban de dos tipos de logos. Dice que el logos se dividía en dos, que era el logos interno, nuestra razón, y otro que era el logo expresado, o uno que estaba en nuestro discurso. Entonces un logos interno que estaba dentro, que es la razón, y otro logo que salta afuera por medio de la voz, por medio de la palabra, que es el logotipo expresado. Entonces de ahí viene esa idea, ¿no? Los filósofos del pórtico, como eran conocidos los estoicos, ellos distinguían entre la palabra interna, el endiatetos, y la palabra hablada, que era el proforikos o el proforicos. Entonces de ahí está comprobado que Tertuliano tenía esa influencia de los estoicos y hablaba de esa razón dentro de Dios y la otra razón que saltaba afuera. Ya nuestro amigo Cárcamo usa textos tergiversándolo, ¿no?, donde habla de la eternidad del Hijo, pero pues cuando la Biblia habla de eternidad no dice necesariamente que es una persona que ha existido anteriormente en el tiempo. No, simplemente es una persona que ha adquirido la eternidad. De hecho, el concepto de eternidad en la Biblia también se utiliza hacia futuro, no hacia el pasado. Por lo tanto, el Hijo, la misma Biblia demuestra claramente en Proverbios 8:22 y en el mismo
Colosenses 1:15 y también en el Apocalipsis 3:12, de que el Hijo es una creación, de que el Hijo es el primogénito de la creación y que es creado como la sabiduría de Dios, algo que se comprueba hasta en la misma patrística, porque el mismo Tertuliano, citando Proverbios 8:22, menciona de la creación de la sabiduría. Y para colmo, cierto, nuestro amigo, al igual que muchos trinitarios, ni siquiera tienen en cuenta el contexto cuando leen un texto. Por eso todo se les convierte en un pretexto. Entonces él menciona de que así como Jehová es el primero y el último en Isaías y Jesús es el primero y el último en Apocalipsis, entonces tienen que ser el mismo, cuando realmente el contexto es muy diferente. El contexto de Isaías es un diálogo o una disputa o un debate que tiene Jehová con los dioses falsos, y él dice que fuera de mí no hay Dios. Hablándole a esos dioses falsos, dice que él es el primero y el último, o sea, en el aspecto de divinidad, en el aspecto de ser el Dios altísimo. Mientras que Apocalipsis, cuando habla de Jesús como el primero y último, dice acerca de la muerte y la resurrección. No tiene nada que ver con el contexto de Isaías. Entonces, mire, nuestro amigo, al igual que muchos trinitarios, desconocen, ¿cierto? Desconocen lo que son los planteamientos filosóficos de la antigüedad, desconocen lo que es el desarrollo filosófico del siglo segundo, desconocen lo que es el contexto de los escritos bíblicos, desconocen las pruebas escriturales, desconocen lo que es la crítica textual. O sea, prácticamente lo único que hacen es repetir como loros lo que dicen las páginas católicas y evangélicas acerca de la patrística, coger citas aisladas y utilizarlas para su conveniencia. Pero como lo he probado, lo que hay que hacer es ver un contexto, lo que hay que ver es cuál era el concepto que se desarrolló en estos siglos y de dónde provino, cuál fue su génesis o su origen. Bien, gracias caballero José Galileo por sus primeros 10 minutos de refutación. Ahora pasemos a los 5 y últimos minutos del caballero José Cárcamo para su contrarrefutación. Adelante, por favor. Muy bien, aquí miramos la frustración de José Galileo. O sea, me llamó ignorante. Soy ignorante, dice, porque no conozco crítica textual, o sea, que no conozco parte de la historia del texto sagrado. Pues. Me llamó ignorante haciendo ad hominem, pues, o sea, demostrando de esa manera su frustración, atacando a mi persona. Pues. Mira, la crítica textual también está presente en todos los textos modernos que existen de hoy, de la antigüedad. O sea, sino que me dé una prueba académica, pues, de lo contrario. Pues. Que me dé una prueba académica para demostrar que la literatura de los antiguos no tiene... Son apócrifas, pues. Pero primero dice que la Biblia tiene 200.000, 400.000 contradicciones o diferencias. ¿Ve? Ahora se retracta, sí, hay que la crítica moderna reconstruyó, pero la crítica textual está presente en toda la literatura del saber humano. Sí, es simple y sencillo, sino que lo demuestra académicamente, lo cual nunca lo va a demostrar porque no sabe. Él no es crítico textual, ese es ignorancia, o sea, está atacando a la persona, me atacó, pero no demuestra, pues. Y miramos que la doble moral cita Orígenes de Alejandría, pero siempre la duda dice que es mentira, dice. O sea, que cita la literatura de los antiguos y donde lo apoya, le da la razón, y cuando no lo apoya dice que es añadidura. O sea, vemos la doble moral, pues una secta, pues. Vemos que una forma descarada demuestra que no, por una parte, apoya lo que no lo apoya, y dice que es apócrifo o es añadidura lo que lo contradice. Ese es tener doble moral, no aceptar lo que dice un antiguo, pues, y dice que no es confiable. Y asemeja esa literatura a la Biblia, que tiene 400.000, 200.000 errores, pues, o contradicciones. Pero al final dice que la crítica moderna lo reconstruyó, pues. Miramos ahí al erudito, helenista, historiador, William Clyde, un erudito, pues, hombre de peso y erudición, doctor en griego, doctor en historia patrística. ¿Ve? Ahí está hablando de logo, que era el logo para los griegos, era la razón, la palabra. ¿Ve? Es lo que decían los antiguos, pues, que estaban cerca de esa época, porque ellos escribieron el Nuevo Testamento, o ellos estuvieron cerca de los escritos del Nuevo Testamento en una época determinada. ¿Ve? Que para los griegos en esa época el logo era la razón, era el medio por el medio del cual Dios creó todas las cosas. O sea, por medio de logos Dios crea
mantiene en existencia el universo, tal como lo dijeron el apóstol Pablo en Colosenses, en Juan capítulo 1, 1 al 3, 10, también lo que dice Hebreo 1, 2, 3, Hebreo 11, 3, Apocalipsis 3, 3, 14, donde se le llama a Cristo el Arché, que significa fuente, principio, o sea, que Cristo es el principio o la fuente de todas las cosas creadas, ¿ves? Porque pues, por medio de Logos, el Padre crea, por su poder omnipotente, ¿ves? Es lo que dijo Irineo de León, pues. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice uno de los discípulos cercanos al apóstol Juan. El Dios de todas las cosas, no necesitando de ningún instrumento, creó y hizo todas las cosas por medio de su logo. No necesitó de ángeles para que lo ayudasen para lo que tenía que hacer, ni de otro poder alguno que sería muy inferior a sí mismo. Él se bastó por sí mismo, hizo todas las cosas. Libro contra la cerería, libro 2, 2, 4. O sea, ahí vemos que Dios, por medio de logos, su palabra, crea todas las cosas, pues. Ahora él dice que en la Biblia no está la Trinidad. Claro que está en la Biblia en la Trinidad. Ya vimos que el Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu Santo se crea. Pero la Biblia dice que un Dios solo hizo todas las cosas y no necesitó de la ayuda de nadie. Él mismo se bastó, un Dios solitario. Vamos a Isaías 44, 24, que ya no lo leí al final. Isaías 44, 24, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó del seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Él no necesitó de ayuda de nadie. Él se bastó para hacer todas las cosas, pues. Entonces ahí vemos que Dios Trino, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon todas las cosas. Padre, el Logos, el aliento, el Espíritu Santo. Un Dios Trino hizo todas las cosas. Y podemos mostrarlo a través de toda la Biblia, pues la Trinidad. Él dice que no está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Del Padre sale el Logos y sale el Espíritu Santo. El Dios Trino, así es simple. Los antiguos repitieron lo mismo, pues. Pero como no es confiable, no hay que confiar, dice Galileo, pero cuando lo apoya sus creencias, sí le da crédito. Pero cuando contradice sus creencias, entonces no, él dice son apócrifos. Pero no, él no lo puede demostrar académicamente, que lo demuestre. Bien, gracias caballero José Cárcamo por sus 5 minutos de contrarrefutación. Ahora pasemos a la contrarrefutación del caballero José Galileo. Adelante, tiene usted sus últimos 5 minutos de contrarrefutación. Bueno, listo. Entonces mi contrarrefutación es la siguiente. Con un recorrido histórico, ¿cierto? He comprobado de que las influencias para la doctrina de la Trinidad provienen del pitagorismo, del platonismo. Después se encarnan estos conceptos en lo que es Numenio de Hipamea, empezando el siglo II. Los gnósticos dan su contribución al ser los primeros en mencionar el asunto de la Trinidad, y después ya los maestros que vienen de la filosofía griega, ¿cierto? Los escritores patrísticos, apologistas principalmente, son los que rematan la faena hablando de conceptos de emanación tomados de esta filosofía y hablando de una unidad que se convierte en una pluralidad. Entonces, no proviene de la Biblia la Trinidad, sino que proviene de estos conceptos filosóficos. A pesar de eso, en la patrística sí encontramos muchos textos que hablan de subordinacionismo y muchos textos donde muestran de que no hay una Trinidad como tal. En realidad la Trinidad que se fomentó en Nicea no tiene nada que ver con el concepto de 3 personas o con el concepto de una unidad de la cual emanan 2 que se formó en los siglos 2 y 3. Entonces, esa es toda mi base. El debate no era sobre la Biblia, era sobre la Trinidad de la patrística. El señor Cárcamo ha jugado sucio al meterse con la Biblia, porque si él quiere un debate con la Biblia, eso ya es otro asunto. Ya hay que mencionar textos y hay que leerlos en su contexto y analizarlos. Entonces, hasta aquí dejo mi intervención y agradezco a todos por la atención prestada. Bueno, entonces agradezco mucho digamos, el haber tenido este diálogo. Me reitero en lo que dije. Gracias a que hay miles de manuscritos bíblicos, esas diferencias textuales, que son también miles, porque pues, el señor Cárcamo no conoce ni 5 de crítica textual, no conoce ni 5 de manuscritos
y viene aquí a hablar y a decir que yo estoy diciendo poniendo en duda las escrituras. Yo no las estoy poniendo en duda. Al contrario, el que existan miles de manuscritos y que se hayan cotejado todas esas diferencias y se haya llegado a un texto base, a un texto crítico, es muestra de que la Biblia, la palabra de Dios, se ha conservado. En cambio, estos otros escritos patrísticos no tienen ninguna base textual, ninguna crítica textual, porque simplemente son escritos que aparecieron a siglos más adelante y que sufrieron interpolaciones y añadiduras. De hecho, el mismo Ignacio de Antioquía ha tenido siglos de polémicas acerca de 3 recensiones. Y la Didache también ha tenido polémicas por añadiduras e interpolaciones. Entonces, realmente cuando se desconocen este tipo de temas, pues es muy sencillo señalar a la otra persona. Bien, gracias caballero José Galileo por sus 5 minutos y su despedida. Ahora, caballero José Cárcamo, tienes 1 minuto para tu despedida. Adelante. Bueno, aquí cada quien va a sacar sus conclusiones. Cada quien va a sacar sus conclusiones. O sea, yo di pruebas en la Biblia y en la patrística, pues, en la historia. Cada quien va a evaluar. También cité eruditos, pues, no, yo no me ando con la rama, yo voy directo al grano. Entonces, cada quien que saque sus conclusiones. Así, todo lo que fue comentado por los antiguos fue cotejado con las escrituras. Pues, ya se dijo todo, pues. No voy a volver a repetir. Entonces, gracias por el tiempo que se ha prestado atención a este diálogo. Bien, gracias por sus palabras de despedida. Ahora me despido yo, que modero este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, denle like, compartan en todas sus redes sociales para ver más debates así. Y no olviden, si quieren debatir, en el vídeo que se va a subir a YouTube va a quedar el link para entrar al grupo en el cual se efectúan estos debates como el que acaba de suceder en esta tarde. Nos vemos, hasta la próxima.